¿Qué estamos haciendo, Héctor? Pues, no sé, no me funciona. A mí no me funciona. En un momento creí que me llevaba, pero se movía hacia el agujero. Bueno, se mueve, pero la verdad es que esto hay que trabajarlo. Sí, se mueve ahora, pero ya no sé. ¿Por qué te está pidiendo el formato? Me apunta a la pared, a esta zona. ¿Hay alguna entidad energética, espiritual, que me quiera decir algo? Pues sensaciones tampoco tengo ninguna. No siento que me miran, no siento que me siguen, no siento nada. ¿Tú? Yo no. ¿Te quedo sin batería? No siento, no, pero es que no se ha utilizado en toda la mañana, entonces no tiene sentido. Se te ha ido la batería. ¿Cómo? Ya sabes lo que es esto. Pero es que estuvo toda la noche cargándose. Estamos en un hospital. ¿Sabes lo que más me llama la atención de estos sitios? Me voy a acercar un poco a mi grabadora porque no tiene boom. ¿Me puede dejar alguna señal de la gente que ha estado aquí internada de psiquiátrico? Un golpe, alguna señal de algo, en qué planta o dónde tenemos que ir. Movimiento de chaqueta. Exacto. Oye, ¿nos vamos a comer? Son las 2 y pico y de ahí volvemos. ¿Sabes lo que me pasa a mí? ¿Eh? ¿Sabes lo que me pasa a mí? Que yo estoy acostumbrado cuando vamos a sitios que este tipo de preguntas efectuadas reproducimos luego la grabación. Entonces, en el momento estando in situ, si obtenemos una respuesta ¿Pero tú quieres escuchar ahora? No, vamos a ahora analizar, quiero decir... Déjame un segundo, voy a coger mis cascos para mirar. De todas formas, antes me pareció escuchar algo. Yo creo que no. Me voy con el paralelo en este. Bueno, Héctor, que me haría ilusión que haya constancia, ya que estamos grabando con la videocámara, por eso te decía que te pongas aquí porque no se te ve, que haya constancia de qué es lo que hemos hablado, muy breve resumen en el coche, viniendo para acá, lo que me has comentado, me has propuesto, y qué ha sucedido antes de entrar incluso a la zona de recepción. Hemos pecado de novatos. Hemos pecado de novatos porque nos ha ocurrido lo que siempre ocurre, que cuando entras a un sitio, entras, mi cremallera, entras con buen rollo y no te preocupas de grabar. Entonces no hemos grabado. Y nada más entrar, yo he escuchado el grito de una niña. Hemos hecho y claro, no, he escuchado, y sobre la misma, cuando mira Dani también me estaba mirando, porque él también lo había escuchado, o sea que hemos escuchado perfectamente a esa niña. Estamos en la sierra, aquí no hay niños cerca, y bueno, lamentablemente que no tenía la grabadora, entonces... Ha sido emocionante, la verdad. Siempre pasa lo mismo, que vas despistado o llegas con todas las ganas al sitio. Yo creo que siempre hago que coloco una grabadora que haga todo el trabajo mientras te ponen los equipos y no dice nada. Y escuché, pero súper claramente. Yo considero que la causa paranormal es tan inteligente, que lo digo en mi segundo libro, en Relatos Paranormales, que la causa paranormal es tan inteligente que actúa cuando quiere y con quien quiere. Nos ha pillado desprevenido. En esta ocasión ha querido interactuar, ha sido una presentación, vamos a decir, antes de acceder al enclave. La misma puerta ha sido, de recepción, pero es que tenía que ser así, ya está, no se ha grabado, no se ha obtenido para poder presentar, pero para mí eso ya sabes que es terciario. Es lo que nos llevamos tú y yo, lo que hemos disfrutado en ese momento, y esa sonrisa no tiene precio. Es la verdad, es lo que pasa muchas veces. La causa paranormal. La causa paranormal juega con nosotros siempre van jugando con nosotros, hablan cuando quieren y dicen lo que ellas quieren. Pues si no, ya estaría todo descubierto, ¿no? Y si quieren que se grabe, se ha grabado. Y si no quieren que se grabe, pues nada. Ya te puse el ejemplo anteriormente en el patio interior de que éramos 5 personas y pueden estar hablando 2, otros 2, el otro
se calza los calcetines, imagínate, pero ese justamente que se está calzando, al inclinarse, pues como en esta ocasión es un ejemplo, pero la realidad es que un amigo mío vio perfectamente en el 2013, creo recordar, hace 10 años ya, y vio lo que es detrás mía en la ventana a una entidad. La vio como apoyada en la ventana mirándonos. Y éramos 5, pero solamente tenía que ser ese, como yo llamo, ese regalo, era para él. Exacto. Yo también tengo, hace unos años, un compañero que hemos venido varias veces aquí, él ya no está en este mundo, y he grabado pues una voz paranormal. Esa voz paranormal pues es la de Darío. No solo lo he conocido yo, sino que varios amigos investigadores han escuchado esa psicofonía, y lo bueno que no es la psicofonía, sino que es el mensaje que deja esa psicofonía y la voz que es de mi amigo ya fallecido. No voy a decir su nombre porque a lo mejor no vale la pena decirlo, pero me llevo un buen recuerdo porque con él estuve varias veces y justamente lo grabé en la misma zona, en la misma habitación que ya está destrozada, y tuve una psicofonía. He visitado varias veces este enclave, es muy bueno para grabar psicofonías, y hay que tener mucho cuidado la gente, recordar de que aquí hay agujeros por todos lados, ya han habido accidentes, entonces venid, chequear por la mañana o chequear cuando vengáis en el transcurso del día para saber dónde os ponéis y ver los peligros. Correcto. Lo has mencionado, has dicho el nombre, creo que es Darío. No, pero bueno, ¿no? Si no doy apellidos tampoco me pasa nada. Vale, pues Darío se queda. Es el registro que me has presentado, ¿no? Anteriormente. Sí. Tengo que decirlo. Voz con glotis, clase A, clase triple A, como yo lo suelo llamar. Es que si digo espectacular puede sonar a fantasioso, a que quieres crear ese miedo, es mi sensación, mi percepción. Por eso a veces suelo pensar antes de dar un titular, pero ese registro, vamos. Yo creo que es uno de los más importantes de mi vida, porque en esta psicofonía pues se escucha la respiración, él era enfermo del corazón y le habían operado, y tenía que ser unas respiraciones que son difíciles, a no ser que estés enfermo. Y en la grabación se escucha la respiración, se escucha clic metálico, se escucha que se coge de algo, y aparece una voz paranormal. No es un susurro, no es una psicofonía normal, es una voz. No te lo he comentado anteriormente, pero he apreciado también lo que es en el inicio el famoso rap. Ese sonido. También el sonido, o sea, un montón de cosas que me regalaron, o esas entidades que me han querido engañar en este sitio, o realmente mi amigo ya ha fallecido. Porque hay promesas por ahí, hay investigadores antiguos, que cuando uno parte de este mundo, dé una señal a los que estamos investigando, a los mismos amigos, de que hay vida después de la vida. Raymond Moody. Exacto. Entonces, igual, yo te prometo cuando me pasa algo, voy a venir. Estoy disfrutando hoy, porque es que... Hemos tenido unas charlas espectaculares, que no lo hemos grabado, pero si lo hubiésemos grabado, yo creo que es el concepto de esa parapsicología antigua. Yo no llevo gran aparataje, me he actualizado, sí, para llevar algunos equipos, pero sigo siendo el de estar en un sitio, 2 personas o 3 como mucho, quedarnos callados, psicofonía, me gusta la psicofonía, vibro con la psicofonía, entonces es lo que me gusta. ¿Hay que llevar aparatos? Sí, pero también hay que colocar ese momento. Si tenemos una noche entera, pues vamos a dar 1 hora un equipo, 2 horas otro. Diversas pruebas, sí. Y hacer pruebas, sí, está bien. Pero mira, por ejemplo, ha pasado un coche ahora hace cuestión de 10 segundos. Yo lo que quiero, para que haya constancia, yo lo que quiero dejar claro es eso siempre, es que tú puedes utilizar la aparatología que tú desees. Cada X tiempo, tú has dicho 1 hora de margen con esto, con la otra prueba, lo que fuere. Pero lo que sí me parece principal, vamos, eso es lo fundamental para mí, es esos posibles registros que hayamos obtenido, que, como te dije anteriormente, no la palabra provocado, de que vas andando y puedas ser portadora de eso, de que estás caminando, pues ya está. Pero si estás quieto, en absoluto silencio, control, sonido de tripas, movimiento de chaqueta, esto, ahora mismo la Tascam, esto tú puedes decir, ha entrado un registro, sí, ha podido servir como portadora, o fenómeno de absorción, etc, etc. Pero si estás quieto, efectúas una pregunta, pero dejas un silencio absoluto, no existe el silencio sepulcral.
cultural, porque el sonido ambiente, ya sabemos, Héctor, que ahí está, el sonido ambiente. Pero ahora que los testigos, los experimentadores investigadores, no lo contaminen, es lo que quiero decir. Por eso, cuando te he preguntado, esa voz, ese registro que me has pasado, que estábamos hablando antes, ¿alguien se estaba moviendo? ¿Estabais caminando? Me has dicho, no. Es que habíamos solo dos. Esos sonidos, tal y como suenan, como entran... Mira, me ha venido la palabra de no sé qué investigador lo decía. Sonidos guturales. No me acuerdo qué investigador antiguo lo hacía, pero se escucha eso. Respiración, que le costaba respirar. Entra una voz, pero es una voz, no es una susurro, nada. Y después el mensaje. El mensaje para mí es algo espectacular, porque a mí me dice, bueno, no sé si debo decirlo o no, pero bueno, el mensaje es un mensaje de los que creen en Dios, ¿sabes? Porque él me dice en ese mensaje, mi protección es Dios, con Dios serás. Es que eso no se me ocurre a mí, ni a Dani, ni a porque nosotros no somos religiosos. Pero él, con 80 y pico años, él sí iba a la iglesia, él ya había pasado varios infartos, 3 creo, abierto, operado a corazón abierto, tenía de todo. Y así duró muchos años más. ¿Qué pasa con esto? Que para mí fue un regalo que lo tengo grabado. Tengo otra psicofonía, que a ver si un día te la enseño, que es en la Catedral de Beauvais, Francia. Ahí aparece una música de un órgano antiguo. En esa catedral no hay órganos, era de la Segunda Guerra Mundial. Y yo pregunto, Dani, ¿hay alguna entidad energética o espiritual que me pueda decir algo en este sitio? Si estoy en Francia, francés. Si estoy en Inglaterra, inglés. Pero me responde en un perfecto español, que retumbó como un eco, dice, esto, yo, que fue sorprendente. Son las 2 psicofonías. De más a menos aprecias que se va alejando. ¡Buah! Sí, las psicofonías más importantes. Por eso yo creo que lo más importante ahora somos 2, estamos hablando, tenemos controlado, sabemos que hay coche, que a mí me encantan las psicofonías de absorción, que vas caminando y se crea una, porque se van cogiendo de los sonidos. Pero lo importante de esto es que tener todo, controlar todo. Controlar el sitio, controlar todo, porque lo más importante es la seguridad que las mismas grabaciones. Y después creo que se va dando todo con el tiempo. Hay personas que han tardado meses, otros días en tener psicofonías, pero yo creo que estas entidades con el tiempo, poco a poco, van interactuando con nosotros de alguna manera. Depende también, yo creo, son opiniones, y lo bonito es esto, es opinión libre. Y gracias a eso también a aprender, a información poco a poco oiga, pues yo nunca me había planteado eso que acabas de decir. Yo creo que también es muy interesante a la hora de hacer una sesión, además de ese control, si tienes que hablar, has visto, has sentido, has percibido algo, decirlo en alto sin ningún problema, sí. sin ningún pudor, pero deberíamos de estar más pendientes, yo creo, del interior, de lo que estamos haciendo, no estar pendientes del exterior en el sentido redes sociales, hola Maruchi, cariño, ¿qué tal estás, guapa? ¿Por qué? Porque en esos momentos puede entrar un registro y se puede obtener, se puede guardar, luego analizar posteriormente o estando allí in situ, pero considero que a causa de ese tipo de directos que se hacen, o sea, tú quieres hacer un directo, estamos aquí en tal sitio, la periferia madrileña, pero cuando ya estás haciendo la sesión, yo creo que... ¿Ha sonado algo? ¿Ha vibrado algo? Cuando estás haciendo la sesión, yo lo que considero es que tienes que estar concentrado en lo que estás haciendo. Creo, a razón de lo que decías, que cuando una entidad se quiere manifestar, de algún modo, tengo muy claro cada día más que tú, por mucho que preguntes o provoques o hagas esto o hagas lo otro, se van a manifestar de tal manera que dices, joder, me está... No sé, no. Estamos en un sitio súper guay. Sé lo que quiero decir, pero hay algo aquí que me ha... Sí, hay... Mira que yo no soy... No vamos a decir nada porque yo tampoco soy de... No soy de sensaciones, de estar... Yo muy pocas veces sensaciones, muchas veces no sentí... A lo que quería llegar es el foco. Yo lo titulo el foco. Podemos estar 4 personas, pero
lo mismo eres tú únicamente en esa noche, en ese enclave, el foco que ha atraído a esas posibles entidades el querer manifestarse de algún modo posible. Entonces, creo que también es muy importante el factor investigador, el factor testigo de quién se halla en el momento. Esa sensibilidad, esa sensibilidad, clareaudiencia, clarividencia. Bueno, según la persona que vaya a buscar lo que vaya a buscar. Yo, por ejemplo, no busco eso. Yo busco registros psicofónicos y es lo que me gusta. Pero me he tocado con de todo. Me he tocado con golpes, me he tocado con sonidos. A eso voy. Ahora, Para que tú vayas a obtener un registro, un audio, exacto. Interactuar de esa forma, que perfecto, pero que lo mismo tú eres el foco dentro de los 4 que estamos aquí y tú eres el que siente la caricia. Esa es la Bueno, que eso también es verdad, sí. Investigar. Salir mucho al terreno, salir mucho al campo, porque hay mucha gente que habla de leer muchos libros, de hablar muy bien. A lo mejor tiene mejor palabrería que yo. Yo soy más de salir. no tiene que ver. Todo lo que pueda salir salgo y te puedo asegurar, o a la gente aseguro, que lo que aprendes en terreno no te lo enseña nadie. Eso es. Sabes cuando alguien por ahí te está toreando, y no lo dices por respeto. Ya es la edad que te da ese respeto de no decir nada, pero no porque tengas miedo a decir la verdad, sino que evitas el enfrentamiento. Entonces mejor te callas tranquilamente y sabes que quién te va toreando y quién no. Yo creo que, pues eso, grabar en psicofonía, disfrutar, salir, hacerlo controlado para que vuestro día sea fructífero. Cuando termine esto diga, hostia, perdonando la expresión, qué sitio más bonito. Yo he venido aquí muchas veces de noche, algún día he venido de tarde, pero hay algo que me lleva ahí, no hay que mirar Pero hoy de día, bueno, las secuencias que estamos tomando... Un día le voy a contar a Dani mi versión sobre los seres sombra. Aquí estamos en un pasillo tremendo. Bueno, ya le conté algo esta mañana cuando veníamos en el coche. Yo creo que es serie de partículas de la materia oscura, y yo creo que ellos son generadores de sentimiento para absorber parte de la energía. Será verdad, será mentira, no sé, pero es mi hipótesis. Cada uno puede hacer la suya, pero yo lo único que digo que en estos 35 años algo tengo que decir y es eso, y el que tenga otros 10 puede opinar, y eso es lo bueno, tener un debate de hablar de algo sin tener que discutir y decir yo llevo razón, porque esto no es una Biblia, no te la escrito. Entonces no estás abriendo la mente. Mira, como al final, si te das cuenta, inconscientemente ya estamos haciendo un de tú a tú. Es verdad. De tú a tú con Héctor Quiroz. Lo vamos a hacer al revés, lo vamos a hacer mirando esa pared, si tenemos un pasillo que no, ¿verdad? Vamos a cambiar de un momento, cortamos y vamos a cambiarlo. Sí, estoy de acuerdo. Sí, porque estoy... Lo que pasa es que vamos a dar la espalda a lo que nos tiene... Bueno, no importa. Vamos a estar así. ¿No? Venga, vamos a darle. Voy a poner esta grabación. Quiero preguntar a las entidades energéticas que están en este sitio. ¿Me podéis decir un nombre, apellido, o qué especie o qué ser eres de los que estáis aquí? ¿A qué pertenecéis? Movimiento de pie. Animal del exterior. Me gustaría saber si sois entidades de paso o si estáis aquí enclavadas en el lugar, o incluso podemos incluir seres acompañantes. Me gustaría saber con qué tipo de energía estamos intentando hablar e interactuar. Vamos a intentar ahora, estamos probando así, para mí me queda el chequeo del análisis de la voz, que estamos aquí en el edificio mediano, por si se escucha diferente, y vamos a empezar a grabar, o sea, ahí vamos a empezar a hablar, y estáis invitadas, cualquier tipo de energía, a entrar entre media de nosotros, porque ya sabemos que en este sitio, Daniel, no hay nadie, ¿no? Estamos solo tú y yo en este edificio y en todo lo que hay alrededor. La semana pasada cuando estuve aquí habían chavales, no venían en plan vandalismo, pero sí estaban haciendo ruido.
pero hoy estamos teniendo Hoy mucha estamos solos con este hombre, así que vamos a la grabación del edificio mediano. Estaba grabando, estoy terminando. Aquí barrio. Ya tenemos checadas nuestras voces, estamos en nuestro edificio y vamos a... ¿Prefieres que me ponga aquí? No, te tengo, si lo que quiero es cuadrarlo bien, pero está bien ahí. Vamos a grabar psicofonías, así que pido a las entidades energéticas que nos den alguna señal audible de que estáis aquí, de que existís, y lo más importante para mí en todos estos años es saber que sois inteligentes. Vale, voy a moverme para sentarme y ya nos quedamos quietecitos, ambos. A ver si caemos. Bueno, vamos a hacer, como yo siempre digo, un 2x1, pues en esta ocasión que mejor que con el nuevo amigo Héctor Quiroz, que ya llevábamos tiempo hablando, pero por fin llegó el día de vernos físicamente. Sí, llevamos tiempo intentándolo, pero por los trabajos es casi, a veces es imposible. Pero bueno, lo hemos concretado, esas cosas que venga, de la noche a la mañana, cuando tienen que salir, salen. Eso Y es. llevamos aquí ya un montón de horas, ¿no? Y las que de momento nos quedan. Bueno, nada, vamos a empalmar ese de tú a tú con el amigo Héctor Quiroz, pero sobre todo lo que queremos, el 2x1 que hemos hablado, vamos a intentar hacer primero unas pruebas. Este es nuestro humilde campo base que hemos decidido. Hemos dejado ya lo que es la azotea, la zona de la azotea. Nos hemos tenido que ir a comer, como dijimos anteriormente, y ahora vamos a empalmar ya, pero estamos en el edificio mediano. Quien se ubique aquí un poquito, está a nuestra izquierda el chalet, el inicio de la rampa, el edificio mediano y luego ya la estructura, la gigantesca, la fachada de lo que era el Hospital de la Barranca. Más conocido como el Hospital de la Barranca, pero Santo Ángel de la Guarda. Y el sanatorio. Con lo cual, vamos a hacer, si quieres, alguna sesión parafónica y luego Sí. ya vamos hablando, comentando lo que queramos con el de tú a tú, pero que es un 2x1, vamos. Vale, sí. Pues bueno, ahora lo que vamos a hacer he puesto mi Tascam, he dejado todo lo demás en el coche, porque queremos hacer parafonías, entonces no necesitamos grandes cosas, ni equipos, ni rempo a lo antiguo. Una grabadora, escuchar y ya está lo que necesitamos. Además que también tenemos dos cámaras que si ocurre algo, se mueve algo, espero que las cámaras lo capten, así que de todas formas, educadamente, como lo vengo haciendo todos estos años, invito a las entidades de este sitio que de alguna forma se manifiesten, de que se pueden manifestar. Estamos aquí, que nos digan un nombre o que nos digan algo. Bueno, vamos a incluir también por mi parte, perdón, por mi parte vamos a incluir también que estamos haciendo ya el reconocimiento de voces, ya nos hemos presentado en la otra edificación, hoy que es día 9, ¿no? Para poner Sí. también el día, la temperatura, 5 grados, el Melmeter lo hemos utilizado anteriormente, pero como ha dicho muy bien Héctor, aparatología, lo que es a la antigua usanza. A lo sencillo, videocámara, una buena grabadora y para adelante. 5 grados y día 9, has dicho. 9. Hoy es día jueves 9 de febrero del 2023. Exactamente van a ser las 6:45, 18:45 o 7 menos cuarto casi, menos 20 de la tarde. Cuando he llegado aquí hemos escuchado, nada más llegar, una especie de grito de una niña, o sea, fue totalmente audible, pero nos pilló desconcentrados. Después hemos tenido, cuando empezamos a hablar arriba, la última planta, estamos al fondo del pasillo y no paraba de molestar algo que se movía.
Tú viste como una niebla, ¿no? Oscura. Me callé, como te dije, que tengo el error de que me calle. Pero sí, yo estaba ahí mirando que no parábamos de algo en lo oscuro, en la oscuridad, en el fondo de ese pasillo, que lo veréis, me imagino que Dani pondrá el vídeo. Se mueve algo que mi vista no paraba y me tenía también un poco, me desconcentraba. No inquieto. Aquí no hemos sentido hoy, no hemos sentido miedo, no hemos sensaciones, tampoco ninguna, pero también es verdad que hemos estado trabajando hoy en este sitio, grabando imágenes. Hay que analizar. Y hemos estado preocupados de grabar imágenes y todo eso. Ahora estamos recién con los audios, pero como no sabemos, no estábamos grabando imágenes para el documental de Daniel. Cuando queríamos bajar, pero como hemos dicho, documental de Daniel, porque yo tenía aparte un proyecto y lo voy a terminar y tengo que tener ese quebradero de cabeza de cómo montar y todo, pero ese 2x1 que yo decía es que a la vez pues vamos a experimentar conjuntamente y así, y para un futuro espero que larguísimo, pues continuemos, pero hoy veníamos aparte para un extra, es lo que quiero decir. Te quería comentar, me estoy acordando, eso de yo es que con la videocámara he visto, al grabar en el final del pasillo que te ha encantado a ti, en la azotea, he visto como una niebla negra, no era grisácea, era negra, pero no he apreciado lo que es una silueta de una posible entidad. Yo he visto como una neblina, y luego ha pasado eso de que hemos sentido prácticamente a la vez algo, y justo en el mismo punto. Pero te quería preguntar ahora, cuando ya hemos cortado, y hemos dicho que nos íbamos a comer, al empezar a descender las escaleras, me has dicho que pare. ¿Qué es lo que has escuchado? Porque has dicho hasta el minuto, segundo, exacto. Ah, bueno. Por eso es que... Creo que recordar que escuché los cascos, que yo siempre me pongo, intento monitorizar en directo lo que voy escuchando. Así se me amplifica todo al doble, más por precaución de que venga algún delincuente, de que vengan algunos chavales, bueno. Tener todo en tiempo real, y escuché en ese minuto un hola, creo que fue, o algo que me entró del 40 al 48, no sé, tengo que revisar, pero claramente como un susurro. Este sitio es un sitio de psicofonía, un sitio, como hemos hablado, Dani, ha sido un hospital. Todos sabemos lo que es un hospital, aquí la gente se enferma, la gente se pone mala, tiene muchas sensaciones de tristeza. Yo he estado enfermo y te sientes triste, anhelas tu familia en un momento, y pues aquí habrá vivido todos esos sentimientos. Mientras piensas, voy a dar una información, si te parece. Sí. Y era de 45 a 48, has dicho, y habías entendido un hola. Y es que lo has dicho muy tajante. Ahí no ha habido duda, me ha parecido escuchar. Sí. Has escuchado un hola en esos momentos. Un susurro, sí. Pero la palabra era hola, es lo que digo, sí. Que sepáis, para quien quiera ver esto en ambos canales, por cierto, ¿cómo se llama el tuyo? Parapsicología y misterio. Vale, yo tengo 3 en este caso porque de no hacer nunca un canal, al final pues, sí. quiero hacerlo de esto, para no tener todo mezclado. En el documental va a ser, por supuesto, en De tú a tú con Daniel Barrios. Luego tengo otro que es el nuevo que hice de Respuestas del Más Allá, que ahí va a entrar estos trabajos futuros que hagamos, junto con el amigo Héctor, y otro que se llama Enclaves con Historia. O sea, De tú a tú con Daniel Barrios, Respuestas del Más Allá y Enclaves con Historia. Lo que te quería comentar, desde el año 85 hasta, bueno, desde los años 70, mejor dicho, porque estaba la otra señora, la que vino a la entrevista, la que yo no conocía, pero llevaba ya más de 10-15 años antes que la invitada que yo traía. Con lo cual, de estas dos señoras, una vamos a decir que empezó a trabajar aquí en el Hospital de la Barranca en los años 70, y la otra a partir del año 85. ¿Qué es lo que pasa, Héctor? Y quien vea esto en un futuro, que desde los años 70 hasta hoy, enfermos psiquiátricos, solamente han fallecido 2 personas. 2. Se han autosuicidado, ha habido un accidente, Vale. Han muerto 2 solamente, para que lo sepas. Vale. Ahí te hago un inciso, ya que estamos de tú a tú, ¿puedo hablar? Sí, yo creo que una de las cosas que... Bueno, yo investigo de que soy un niño, desde los 15, ya soy 50. Yo creo que hay una cosa que no nos hemos dado cuenta. Ahora Dani me dice, han muerto 2, ¿vale? Pero no es que mueran 2 personas aquí. Yo creo que lo más importante son las energías, los sentimientos que quedan atrapados en los sitios. Hace muy poco hemos visto programas de varios amigos investigadores
Y yo me he preguntado ya de hace muchos años, y mucha gente se preguntará, sobre puertas adimensionales. Yo creo que en un momento tú dejas tus energías, tus sentimientos en este sitio, y yo no creo que, bueno, no lo sé si las paredes, las piedras, el mismo sitio, se quedan grabados esos sentimientos que después en algún momento los investigadores ponemos cámaras y afloran. Yo creo que a lo mejor se abren en un momento tiempos adimensionales juntamente con nosotros y podemos captar esos sonidos o registros antiguos o alguna psicofonía que nos habla, que decimos, algunos investigadores, otros no, que son de carácter inteligente. A lo que voy con todo esto, que no necesitamos que haya muertes para que nos hable alguna voz o vamos a decir, energía. Porque no solamente de las energías, o cuando nosotros partimos o nos morimos o fallecemos, nos comunicamos, sino que hay otro tipo de energía elementales de la naturaleza, que pueden ser muchos, sí, que están en el ambiente, que pueden coexistir o existir aquí antes de que este hospital estuviese hecho, y entonces ellas, de alguna forma, se pueden comunicar con nosotros. El problema que tenemos es que muchas veces los investigadores preguntamos, ¿has muerto? ¿De qué has muerto? Y a lo mejor esa energía no ha nacido nunca. Y es un registro de dónde vivimos, del núcleo donde estamos ahora investigando, que de alguna forma se manifiesta. ¿O tú has creado esa energía? También, esa es una... ¿Sabes por dónde voy? Sí, esa es más o menos una hipótesis de una investigación parapsicológica que quiero desarrollar, que se lo explicaba a Daniel en el coche, en conversaciones que estaba muy grato en ese momento, de que si vosotros veis quién inventó el teléfono, por ejemplo, el mismo hoy, cuando fueron a patentar el teléfono en el país X, no quiero dar dato e historia, porque si me equivoco después la gente va a machacar, pero para que entendáis la idea, el que inventó el teléfono, pues justamente, si veis la historia, pues otra persona, otro inventor, ya lo estaba patentando esos mismos días en otro país del mundo. Entonces, si ellos, en ese momento no ha sido ninguno que ha dicho, ningún familiar, porque ellos eran investigadores que trabajaban en su laboratorio individualmente y no contaban nada, cómo ellos captaron ese mismo resultado, ambos, de ese mismo experimento o de ese mismo, lo que han desarrollado, de ese mismo invento. Simultáneamente, casi. Simultáneamente. Entonces yo creo que si tú piensas algo, pues ese algo ya queda existiendo en un nivel adimensional o pensamiento, como queráis llamarlo, y que otro que está receptivo en otra parte del mundo, ¡puc!, lo coge y él piensa que es una idea propia. Pero ahora, ¿cómo sabemos si esos pensamientos, o yo creo ahora un ser energético pensando en algo en un sitio abandonado, que era el experimento que le contaba a Daniel, pues no sea cosa que después tú lo veas? Si tú te vas a un sitio a grabar psicofonías, eso lo tengo claro, y hablas de seres o entidades extraterrestres, en una psicofonía te sale un extraterrestre. Si vas a grabar muertos, te dicen que son muertos. Si te vas a grabar pues enfermo de tuberculosis, escuchas una tos. Entonces, ¿sabes? ¿Entendía lo que voy? ¿Cuál es la realidad de estos? He sido yo que con la cazadora he hecho, o sea que quería dejar, ¿no? sí. Entonces son suposiciones, nadie tiene algo correcto, una Biblia concreto, un manual de esto. Entonces lo que no podemos hacer es desechar, criticar porque alguien piense de una forma diferente. Yo creo que lo mejor es coger todo lo que hay por ahí y tú guardas en tu corazón lo que a ti te gusta o lo que va por tu línea, pero sin tener que discutir y hablar conflicto. Yo creo que eso es la ideología de un experimentador o un investigador o un grabador de psicofonías o parafonemas, o yo que soy un aficionado que vengo a estos sitios. Yo creo que eso es lo bueno, estar en un sitio hablando con una persona. Estoy disfrutando como un niño, lo tengo que decir. Y poder compartir teorías que hay, porque bueno. Y conocimientos. Y que puedas, entonces, claro, para hablar de psicofonías, vamos. eso es lo que yo creo, que para hablar de psicofonías, pues tienes que experimentarlas. No hablar de psicofonías y es una radio, eso es TCI, o sea que tener claro lo que son las psicofonías, las diferentes carpetas de psicofonía por absorción, psicofonía, etc. Después TCI, que es con radio,
en otro idioma, chino, lo que queráis, os hay que tener claro dónde entran estas energías y ya sea lo que hagáis de un lado y otro, estar atento, llevar un registro tranquilo y no decir es esto de un fallecido, de una entidad energética, porque yo llevo muchos años en esto y no podría decir a ciencia cierta si es de espíritus, si es de entidades energéticas, si es de fallecidos, si es un fantasma, si es un hada, es un duende. No hay nada que certifique o un manual que te diga esto. Entonces, a lo que voy yo es, tenemos que estar abiertos, investigar e investigar y ya está. Nada más. Te basas en las posibles respuestas inteligentes de aquellas entidades que nos respondan inteligentemente. A ver, vamos partiendo por puntos. El primero, cuando doy la información de dos personas que fallecieron aquí, solamente dejar claro que ni es para sugestionar a quien lo vea, ni sugestionar cuando experimentas en estos sitios, ni decir se llamaba Manuel y ya vengamos aquí corriendo preguntando por Manuel. Ahí ese inciso que has hecho me parece correctísimo. ¿Por qué? Porque se puede malinterpretar. Una cosa es dar información de que aquí fallecieron desde los años 70 hasta que su cierre a principios del 2000, a mediados de los 90, perdón. Creo recordar 1994. Pero bueno, ya sabes que voy a conseguir mediante concejalía lo que es toda la información e imágenes, el proyecto, la edificación, todo, para qué era cada cosa. Pero lo que quiero llegar es eso, es de que fallecieron dos, sí. Y aunque supiésemos a día de hoy los nombres, no hay que venir, yo opino, sugestionado ya para ir corriendo a preguntar por Manuel. ¿Por qué? Porque esas entidades, como bien dice Héctor, es que es así, es que pueden ser almas de paso, entidades que están vagando lo que es por el enclave, y lo mismo están en el edificio grande, y ahora aprecian que está en este posible foco aquí, en el edificio del medio o en el chalet, y viene para acá, se interactúa con nosotros inteligentemente o no, pero lo hemos obtenido gracias a nuestros aparatos, pero no sabemos a ciencia cierta el por qué se encuentran aquí. Pueden ser entidades, pueden ser energías en las cuales sean seres acompañantes nuestros. Algún ser querido o ser fallecido que desencarnó y por lo que sea, por lo que fuere, está aquí con nosotros todavía, o le dan ese permiso para venir aquí a hacer algo que desconozcamos. Por eso digo la palabra suposiciones. Claro. No sabemos nada, ¿eh? Nada de esto. Solo sé que no sé nada. Pero lo bonito de esto no es esto, que no es lo mismo que lo que hablábamos en el coche también. No hay que hablar de grupos, no hay que criticar, porque es engordar más la pelota. Pero yo sí opino, Héctor, en que al menos intentar leer libros. Esto no es porque Héctor tenga un libro y yo tenga dos y venga, vamos a vender aquí y corriendo. No, para nada. Aquí la única intención es de que hablo en primera persona. Yo me compré mis libros, de Sinesio Darnell, ya sabes que me das envidia sana, no, lo siguiente, en paz descanse, por supuesto, don Sinesio, tú eres quien tiene que hablar si quieres hablar algo, yo totalmente respeto, pero a lo que quiero llegar es de que don Germán de Gulmosa y Valdés, don Pedro Amorós, etc. Intentar formarte de personas, mejor dicho, que han traído, Héctor Quiroz, por supuesto, que se ha apagado la cámara. Hay que poner ya la... Tiene la otra, ¿no? Sí, pero hay que poner la Powerbank. Sí. Pero a lo que quiero llegar, lo que hay que tratar al menos de intentar formarse un poco, y después de intentar formarse teóricamente de cómo es el campo de la investigación, parapsicológica, parapsicología, parapsicobiofísica, como acuñó muy bien don Germán de Gulmosa y Valdés, en paz descanse también. A lo que yo quiero llegar con esto es de que te formas de teoría, pero además de formarte de teoría, hay que venir aquí a pie de campo. Sí. Es lo que yo uno creo que siente. También algo muy importante que la gente está olvidando, y no es por crítica, pero yo miro vídeos como vosotros, que cuando hacen una sesión de psicofonías... Permíteme, sí. Voy a ir preparando eso, tú hablas lo que tú quieras. Cuando la gente hace, tú me vas contestando por aquí para ver si puedo solo. Sigue. Cuando hace una sesión de psicofonías, hacéis preguntas al azar. Prepararos las preguntas para que cuando una psicofonía o a través de la radio o el instrumento que utilicéis, cuando os diga algo, vayáis vosotros tirando de ese hilo, de esa pregunta, más la otra pregunta y la otra respuesta, poder llegar a algo concreto. Porque
intentar que las energías hablen, no que contesten solamente un sí, un no, porque eso no es algo que irte a 3 horas a un sitio para tener un sí o no. Ya sabemos que psicofonía hay en todos lados, Monosílabas. que la gente graba, que lleva una grabadora y puede grabar. Buscar algo un poco más profundo, un tema, y preguntar sobre ese tema. Cuando la gente termine de investigar, iros a vuestra casa, analizar lo que tengáis que ver en vuestras grabaciones, y ahí se olvidó, y a la próxima. Tampoco vivid de esto. Nadie cobra dinero ni es experto en esto y cobra un dinero extraordinario. Que sea algo vuestro, que lo paséis bien, disfrutad, pero buscar un tema en concreto y sacar preguntas y respuestas de ese tema en concreto. Las parafonías, energías inteligentes, espíritus, seres fallecidos. Llevamos muchos años y estamos dándonos la misma vuelta, nos mordemos la cola y estamos en lo mismo. Entonces, disfrutad de lo que a vosotros os gusta, no juzguéis. Si a alguien no le gusta una cosa, pasaros a otro sitio, intentad hacer otras cosas y colaborar con la gente que sale. Yo creo que lo normal es, si tú no puedes salir y ves una investigación, disfruta del sitio que te enseñan las grabaciones, y después, si puedes ir, visítalo y descubre un poco eso, lo que son los parafonemas, que las psicofonías no son solamente un hola, estoy aquí, pero bueno, buscar el motivo, hilar respuestas para hacer un formulario y poder disfrutar de algo concreto. Hemos llegado a la conclusión de que sí, en estos 50 o 60 años sabemos que hay diferentes tipos de entidades, difuntos, energéticas, algunas hacen solo a los equipos. Ahora no hemos querido poner equipos, yo no he querido poner REMPO ni nada porque sé que funciona y a veces nos vuelve locos. Esta mañana ha sonado y no ha parado. Sea lo que sea, pues está bien llevar equipos, pero llega un momento que yo soy de psicofonías y amo el silencio, la tranquilidad, que me entre alguna psicofonía, esa investigación un poco pura que se ha perdido, ¿no? Escuchar un ratillo, a lo mejor no. Yo creo que eso es importante, no saber y decir es esta energía, porque nadie lo sabe, no hay nada. Lo que pasa que yo creo, Héctor, que nos hemos metido en este mundillo que cada día para mí está más podrido, que nos lleva hasta el punto de que uno no cree, personalmente me incluyo, yo no creo no es que no crea, a ver, para mí no es una prueba en la cual me sirva para decir hemos obtenido una interactuación con la causa paranormal. Hablo del K7, el K11, la Spirit Box. Cada uno tiene sus opiniones, cada uno tiene sus experiencias vividas, que si la caja de Faraday, etc, etc. Pero a lo que yo quiero llegar con ello es de que, como muy bien comenta Héctor, hay que probar cosas. Es mi opinión personal. Tú puedes probar el REM Pod, la Ghost Box, lo otro, vale, pero que luego uno se quiere quedar, o como estamos haciendo hoy, lo que es videocámaras. Vamos a ponernos a grabar con la Tascam, en esta ocasión ha sido la grabadora buena, si no un ordenador portátil, micro Yeti, por cierto aconsejado por Pedro Amorós, el micro Yeti omnidireccional 360 grados. A lo que quiero llegar, para mí una grabación parafónica es en el campo base, montar la aparatología, estar quietos y silencio, es silencio, no es esto. Ni es, Héctor me ha parecido, si tienes que hablar, hablas, en alto. Que se quede todo bien registrado, no que a la hora de su posterior análisis o estando aquí in situ, que se reproduzca esa grabación, que tengas dudas de, jolín, me parece la voz de Dani cuando me habló, o no hemos susurrado, hemos hablado en alto. Pero lo que quiero llegar es de que cada uno tiene sus formas, unos trabajan con radio, TCI, una grabación que simplemente das al rec, se llame Tascam, se llame ordenador portátil, se llame grabadora de móvil, sea lo que fuere. Pero lo más primordial para mí de todo lo que estamos hablando, cosa que todavía creo no hemos comentado, es la palabra respeto. Respeto por los enclaves. Eso sí, respetar a los enclaves, no dejéis los restos de las pilas, ni nada. Somos gente que nos aficiona a esto, no sé si llamar... Mira, ya ni siquiera lo decís sin investigador o experimentador, porque hay canales que se... Experimentador es esto, investigador... No es eso, es si vamos a un sitio a grabar psicofonías, a grabar algún caso paranormal o a grabar en un sitio para tener alguna evidencia, no dejéis restos de nada, llevaros todo el respeto
al sitio, respeto que viene otra persona, es importante de poder contactar. Yo creo, no sé, tengo una cosa muy tonta, pero yo creo que si yo voy a tu casa y tiro las colillas en el suelo y los piso, yo creo que tú te molestarías y no me invitarías más. Yo creo que muchas veces, a lo mejor, quién sabe si esas entidades energéticas quieren contactar con nosotros, pero nosotros somos tan imprudentes, o vamos tan chularines llenos de equipo, o somos tan necios que vamos solamente con una causa, que esta entidad energética dice, yo, si tú vienes a mi casa a grabarme y me pide, háblame, dame un golpe o dame esto, yo te quedo mirando y digo que se aburra y se vaya. Y no te doy ninguna evidencia. Y ni por favor, ¿eh? ¿Quién hay aquí? ¿Quieres tocarme? Tócame. ¿Cómo me llamo? Soy el mejor tal. Es que le falta ponerse la cámara aquí. Claro, entonces yo creo que la evidencia paranormal, si tiene que darse y tirarte una cámara, si tiene que darse en tirar un bolso o mover algo, se va a dar. Pero yo creo que esto es como cuando, no sé si decirlo bien, pero es como cuando eres un niño. Si tienes un niño y le das algo, le da igual. Pero cuando no le das eso que quieres, él intenta de alguna forma darte una señal de que quiere eso. Yo creo que esto es algo parecido, de que tú estás aquí, grabamos, preguntamos, estás con todos tus sentidos puestos, pero no molesta, no dices nada, que llegará esa entidad, ¡ey, que estoy aquí! Si es inteligente y yo te veo a ti, tú me ignoras, de alguna forma estoy aquí, una piedra, un rap, un sonido, quiere dar una evidencia, a lo mejor a través de una grabación psicofonía, pero quiere evidenciar de que está aquí. Entonces ese respeto yo creo que, y ese silencio es importante, yo creo que el silencio dice mucho. Si tú hablas con una persona y te callas, tú quieres preguntar y en algún momento te aburres de esperar y preguntas o tienes dudas. O sea, ellos ya están aquí, hemos venido nosotros, anterior habrán venido muchos por aquí. Si decimos que estas entidades son inteligentes y te veo, es que yo ni te hablo, ya se aburrirá y se va, ¿sí o no? Pueden entiende mis palabras, tanto vandalismo, tanto destrozo, tanta falta de respeto por el enclave, que lo mismo luego vienen aquí personas con respeto y ni se comunican. Y ni se comunican, o se comunican, y aunque sea solamente en una ocasión, un mínimo detalle. ¿Tú cómo estás de ilusionado lo que nos ha pasado al principio? Esa voz O sea, femenina. me gustó muchísimo, Ahora se acabó. Quiero ir a ello, pero a lo que quiero llegar es de que la causa paranormal, como lo habré dicho ya hoy, pero lo voy a repetir de nuevo, no me importa, como digo en el segundo libro, Relatos Paranormales, la causa paranormal es tan inteligente que actúa cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Lo bueno es que lo que hoy escuché, lo escuchaste tú, que nos quedamos mirando también. Sí, o sea, sí, que fue una voz paranormal. Pero ¿de dónde viene eso? Eso ya se ha pedido antes. Es que lo que tú has dicho en la sombra, lo que estás estudiando. Sí, bueno, sí. Es que... Son experimentos de esos antiguos. No, pero cuenta hasta donde quieras o no cuentes nada. Pero lo que quiero llegar es de que... Lo que pasa es que si cuento la gente, yo creo que es otro nivel de pensamiento un poco loco mío. Pues yo pero tampoco voy en el lado incorrecto cuando lo comentas con otro. Todos creen que es un pensamiento... Lo que pasa es que no sé el nombre, tiene un nombre. Pero yo creo que si vas a un sitio... A ver, tú vamos a ver. Yo llevo unos años, pero aquí el veterano es Héctor, y tú cuentas hasta donde quieras o no cuentes nada y punto. No, pero por eso te digo yo. El qué pensarán, no. Yo por ahí, yo pienso que somos naturales, somos limpios, vamos de cara, Sí. Y si tú tienes una forma de pensar con toda esta trayectoria que llevas tan larga, no, por el qué dirán, no. No, eso a mí me imagino, yo vivo de otra cosa, no vivo de Por eso te digo que te tiene que además, quedar exactamente igual. Esto nos cuesta hasta dinero. Y tal. No, yo creo que lo que dice Dani, le comentaba esta mañana, que algunos experimentos, por ejemplo, si ahora estamos con él y pensamos en este mismo sitio y pensamos en un grito, lo pensamos estando en casa, cada uno en su casa. ¿Se ha acabado? Estamos cada uno en su casa. Creo que se ha hecho un stop. Se ha parado. Se ha parado el vídeo. Yo creo que lo que comentaba, que se ha hecho... pensamos en una entidad, un grito, por ejemplo.
Y ese grito tú lo piensas, lo mismo que hablábamos antes del invento. Viene otra persona y lo coge. Yo creo que si tú piensas en un grito o vienes un poco pensando en un grito o en una sombra, en algún momento has hecho ese pensamiento que sea algo realidad. Y cuando tú vienes aquí, es que no sé cómo explicarme ahora. Que lo has creado tú. Sí, Lo que has has creado... antes de que suceda. Sí, antes que suceda, y cuando vienes aquí, pues lo escuchas o lo captan los equipos. Lo he dicho antes, si quieres captar ahora en Montserrat mensaje de seres extraterrestres a través de un ovni, pues en las psicofonías aparecerá en algún momento un ABJ Juno. Lo digo porque yo hace tiempo quería investigar con extraterrestres y me fue a un sitio a investigar y me aparece, dime tu nombre a través de la radio, y me dijo a través de la TCI ABJ Juno 7531 de no sé qué, y te quedas un poco ahí. Entonces yo creo que cuánto de realidad es lo que hay en estos sitios, son energía del sitio o que estaban aquí, y cuánto de la otra realidad yo no he cargado ese sentimiento o esa imagen para que se cree, cuando llega aquí hay un momento de chispa, se cargue y se cree lo que yo pensaba antes. Por eso, no lo sabemos, tío. Pero es que por eso me gusta tu teoría, porque es que la hemos vivido hoy. Es que lo hemos visto hoy. Entonces, qué mejor vivir en estas cosas que, como yo critico lo que hemos hablado también hoy, y lo vamos a decir encantados, no es lo mismo para mí un experimentador, un investigador, que vaya a los enclaves, que viva el fenómeno en primera persona, luego que de teoría estudie lo que pueda buenamente, por eso decía lo de libros anteriormente, pero la experiencia es un grado, y estar en estos enclaves y saber defenderte en algunos casos no es tan fácil. Lo fácil es sentarse, ver el YouTube, un directo, estar sentado y cómo habla una persona, o sentarse lo que es en una butaca y ver una ponencia, escuchar una ponencia. Hoy, con tu permiso lo voy a decir, ha hablado de esta teoría en el coche mientras veníamos para acá, y me ha dicho, tú piensa, crea algo en tu imagen, mentalízate en algo que pueda suceder donde vamos. Bueno, pues ha sido llegar, y antes de llegar a lo que ya sabemos a día de hoy, que es la cafetería y enfrente la recepción, antes de acceder, de entrar ya a la recepción, al edificio grande, hemos escuchado un grito de una voz femenina, y él lleva lo que lleva en el oído, lo ha escuchado, me ha mirado, pero yo ya le estaba mirando también, y es que nos hemos respondido solamente con los ojos, con mirarnos. Y cuando estábamos hablando ya, y lo has escuchado, sí, en directo, claramente, tal. Y es que es cuando le he comentado, es que esto es lo que hemos pensado en alto estando en el coche antes de venir aquí hace ya más de media hora. Es una locura pensar. Por eso esa teoría me ha gustado. Imagínate, ahora nos ponemos 5 investigadores que vamos a venir a este mismo sitio. Y creamos un ser que le vamos a llamar Matías, como mi conejo, el Mati. Sí. Y Mati va a ser un hombre de 2 metros, manos gordas, pies como queramos, y lo pensamos, lo visualizamos, lo tenemos, ¿vale? Ya hemos creado como el invento, un pensamiento que está ahí, y cuando vengamos a investigar a este mismo sitio, los 5 investigadores, en algún momento yo creo que va a ser un clic de alguno de los 5 y vamos a ver en las sombras o cruzando por un pasillo, alguien va a tener esa experiencia, o las cámaras lo van a detectar y tal. Sí, lo malo, pero ya no estás buscándolo. Ya no estás buscando, ya está ahí metido. Cuando aparece ya. Lo malo que eso, cuando tú y yo de aquí, los 5 nos vamos, eso ya queda aquí como un bajo astral. Porque ya no lo estamos alimentando con nuestra energía psíquica, sino que se está alimentando de lo que hay por aquí y queda vagando. Por lo que yo tengo entendido y lo que he leído, yo creo que ese ser ya no desaparece. Pasaría a ser un bajo astral de este sitio, se alimentaría de residuos de energía de los que pasan por aquí, o de una grabadora, o del ambiente aquí. Entonces, ¿hasta qué punto, cuando yo me voy a un sitio a investigar, ya vas con la historia, ya sabes lo que vas a ver o lo que vas a sentir, se lo cuentas a tu compañero de investigación, que son 3 o 4, y sin querer, pues alguno en algún momento, hostia, si yo voy ahí y tengo esto, lo pensará en algún momento antes de ir, y cuando vas al sitio, ¡pac! Entonces mi pregunta es, eso que hemos creado
¿Es una entidad energética espiritual? ¿O es algo que ya hemos creado? Pero ya eso que hemos creado no hay vuelta atrás. Está ahí ya, ya un bajo astral, sin conocimiento de su propia existencia, pero ha sido creado. Entonces, lo que grabamos actualmente, las parafonías, no, pero si vemos un ente, un espíritu, una sombra negra pasar, ¿eso realmente es un ser espiritual o es un ser creado por las personas que visitan el sitio o los investigadores? Hostia, es una teoría loca. A ver, yo hasta donde puedo llegar un poco es dar una explicación de lo que es la diferencia entre una espectrogénesis y una fantasmogénesis. Sí, eso lo sabemos, sí. Bueno, pero para quien no lo sepa, por resumirlo muy brevemente, una fantasmogénesis, esa oscuridad, esa silueta, esa fantasmogénesis, en ese caso sería que es una fantasmogénesis porque está interactuando con el testigo. Ahora, si es una espectrogénesis, es una época de pasado, en la cual ves que pasa esa sombra por el pasillo, sí, pero no interactúa contigo. Ahora me creas esa duda. Ya dentro de todas estas suposiciones, agrandamos más. Es que esa espectrogénesis es una entidad que está aquí, o es de paso, o es tal, o la ha creado un experimentador hace 3 meses. O sin darse cuenta, una persona que visita el sitio, que le da miedo las sombras y sin querer ha pensado en alguien grande que le da miedo o un duende, un domo y tal. No sé, he escuchado a un investigador por ahí que decía, antes, sí, ha sido en el canal de un amigo, que decía, antes veíamos duende, veíamos hada, ahora hemos evolucionado y ya no se ven eso, se ven otras cosas. Entonces, si antes no había ordenadores y tal, creían más en los elementales de la naturaleza y la gente veía más eso, duendes, hadas. Pues ahora que estamos en tecnología, pues la gente ve otras cosas, pero esas cosas ¿dónde las ve? En su mente y después se recrean en los sitios de investigación. No hay un manual, estamos igual de hace 50 años que diga esto es esto, esto. Sabemos las bases, como él dice, lo que es una fantasmogénesis, etcétera, esto, pero no hay un manual ni hay quien hasta el día de hoy diga eso es así, eso es así, eso es así. Está todo ahí. Así que yo soy un poco loco, tío, que yo pienso tonterías. No, pues yo prefiero estar loco, entonces. Yo te voy a ser muy claro, a quien quiera ver esto. Yo creo que nos vamos a ir al otro lado y cuando desencarnemos seguiremos avanzando en este aprendizaje, pero aquí no vamos a saber con quiénes estamos. O sea, tú puedes obtener mensajes claros de esas entidades, pero lo que es una interactuación de frase a frase, no digo palabras y que luego el experimentador lo junte, lo unifique y diga, vale, pues hemos sacado este posible mensaje, pero lo que es una interactuación de tú a tú, como estamos hablando, jamás lo vamos a conseguir. El saber 100% falleció en el año tal y ahora está en otro plano dimensional, en otro plano que también es físico o en esta misma dimensión, pero nosotros no estamos tan avanzados como para poder verlos físicamente, o cuando ellos quieran o les permitan, se pueden manifestar para que tú lo veas físicamente. Pero todas estas teorías, yo creo, y puede ser contradictorio, de que diga la gente, pues entonces ¿para qué estás ahí? Pero porque es una forma de vida, yo no lo puedo llamar hobby. Es querer avanzar, acercarte lo máximo posible hasta que desencarnemos. Y allí seguramente comprendamos muchas cosas de por qué teníamos este tipo de dudas. Por eso esos mensajes de cuando fallezca una persona, tienes que hacer esto, tienes que darme un mensaje tal. Hay veces que sucede, pero también otro gran porcentaje de esas veces ha sido producto de la imaginación del ahí testigo. te meto entre paréntesis. Ahí estamos lo que volvemos a hacer, lo que yo digo. Si un ser fallecido nuestro dice, pues tú ves a un ser fallecido que te falta esto y te contacta contigo, y ahora ¿cómo sabes tú que tú no has creado ese pensamiento de tantas ganas de volver a ver ese fallecido que está bien y se te aparece en un momento y tú miras y has visto al familiar tuyo que se fue sonriendo? Hostia, ¿cómo sabes que no lo has creado tú y ha sido de verdad? Es que no quiero creer en ello, no quiero creerlo. Yo quiero creer, porque me estás recordando ahora Relatos Paranormales, el segundo libro, y de la manera que a mí me lo ha expresado el testigo, y luego lo ha escrito el testigo, haciendo yo la presentación y luego opinión personal del caso, pero es que hay casos, Héctor, que es que
esas personas no han recreado esa vivencia, esa experiencia, y luego en la cama han visto esto, o en la casa del pueblo han visto, cuando digo eso quiero decir una entidad, por supuesto, pero yo no creo que lo haya premeditado anteriormente. Es que uno lo hace No, sin darse cuenta. no Yo lo creo pienso, mira, a mí una de las cosas que me gusta es el violín, y a mí me encanta, hostia, yo me gustaría tocar así, a felicitar mi mano así. Y en ese momento que yo pienso y he creado ese pensamiento de yo tocar así, yo creo que ya le he dado vida, tío. Entonces, este experimento, ya que estamos aquí, podríamos nosotros recrearlo. Sin decir nada, juntarnos 3 experimentadores, 4, poner 3 partes de un ser que a ti te crees tú que podía existir, otro hacerlo a otras partes y todo, y con eso, pues, hacer un dibujo, buscar a alguien receptivo, medio, no sé qué, e ir a un sitio que echamos un papeleo a la suerte, pues este sitio nos tocó. Invitar a una persona que no tenga idea de este experimento, ir a investigar tarde, noche, y a ver si pasa. Y que ese clarividente lo vea. Lo verá. Y cualquiera lo va a percibir, porque ya está creado. Ahora cuando hemos hablado contigo del coche, es que no hemos puesto ni los equipos, ¡pah! O sea, yo llevo aquí un audífono y llevo mis cascos, y no tenía nada puesto sin audífono, y ha sido claro, y he mirado a él, y lo hemos dicho los dos, es que nos dijimos todo. Digo, ahí está lo del error de los que salimos por ahí. Siempre llegamos al sitio, pero nunca llevamos una grabadora de que salimos del coche. Algunos sí lo harán, ¿eh? Pero yo en este momento, hoy no lo hicimos. Yo siempre lo hago, pero hoy no lo hice, y pasó y no lo tuvimos. Sí. De todas formas, tenemos un montón de imágenes grabadas en el edificio de enfrente, y vete a saber tú si no hemos grabado por ahí O algo. esos pasillos que te O los gustan de las pasillos que a mí me llaman mucho la atención, mucho la atención. Te voy a contar por qué. Estaba yo en una investigación, sitio X, y había un pasillo largo. Y como horas, no sentía nada, porque yo no tengo mucho de medio ni de sentimiento. Voy a colocar mis equipos pensando cualquier cosa. Me agacho a la tasca, la de recién, la voy a poner todo, y de repente veo que se cae un compañero mío, encima mío. Me quedé hasta con la rodilla en el suelo, y cuando miro no había ni un compañero mío. Y miro al fondo del pasillo y veo ¡puc! Pero no vi de reojo, vi, pum, en lo oscuro, silueta oscura. Y de ahí me he llevado, investigo mucho sobre los seres de materia oscura, que le llaman los seres sombra, como quiera llamarlo, pero yo creo que es otra cosa, no es eso. Y de ahí ya me quedé un poco cautivado con ese tema. Entonces, no me dejo llevar, de ahí me llama la atención mucho los pasillos, por eso que vi, pero no tengo sentimiento ni miedo, pero sí también me sobresalto de algunas cosas. Pero me llama la atención desde ese entonces, de hace 9 años, los pasillos, y muchas veces, mira, hoy estamos tú y yo hablando, y ya tu vista, pum, y ¿qué nos ha llevado? Mira, no lo sabemos, pero algo había en el fondo ahí, como si estuviese en el zoológico moviéndose y tú vas mirando y no sabes realmente lo que ocurre, a no ser que tengamos otros ojos. Yo hoy no traje ni cámara full spectrum, esa que se ve de noche. Hemos venido en pelotas, con una grabadora a grabar imágenes. A pecho descubierto. Sí, como la época antigua, retrocediendo cosas. Pero yo creo que lo bueno que hemos hablado, hemos compartido ideas diferentes. Yo he podido compartir parte de mis ideas, tú has compartido las tuyas. Y eso crea un vínculo entre la gente, lo que vamos a... No quiero llamar investigador ni primer, pero la gente que va a sitios a gastarse su dinero, a pasar su tiempo con frío y tal, creas un poco más, desarrollas tu visión del tema porque nadie lo tiene lo correcto. Es que si alguien tuviera lo correcto, pues ya seguiríamos a un líder. Qué aburrimiento. O seguiríamos a alguien, pero es que aquí no está nada escrito. No sabemos nada, está todo... Mira, Héctor, por ejemplo, con el tema referente de lo de la sombra y lo de que parecía que una persona se caía encima tuya, un compañero tuyo, es que la causa es tan inteligente que tú piensas que estás con esta videocámara enfocando aquí ahora mismo, tenemos, fíjate, la Tascam y las 2 videocámaras grabándonos, pero sabes perfectamente que si quiere manifestarse, la causa ahora mismo pasa por ahí y no se obtiene nada. Pero, llámame egoísta, pero es que carpe diem, disfruta el momento. Ese regalo nos lo habrían dado a nosotros.
que no se puede presentar, pues lo siento, pero no me va a dejar dormir. No es que me vaya a dejar de dormir, claro. porque ese regalo nos lo han hecho a nosotros. De ahí cuando digo el foco. Podemos ser el foco nosotros perfectamente. A cada uno de los que nos ven le ha pasado algo. Por algo salen con los equipos a los sitios y ha vivido alguna experiencia. Seguro. Pues eso, vivir experiencias, disfrutarlas, dejaros de pelear, compartir vuestra experiencia con el otro y todos válidos, que no hay una Biblia, no hay nadie, no sé, no hay nadie que sepa más que otros, que estamos todos iguales. Algunos tendrán más años de experiencia que otros, sí, pero estamos en lo mismo. Yo puedo llevar 30 años y tú llevarás 2 o 1 y estamos en los mismos sitios, investigamos y estamos en el mismo punto. Con lo único, claro, yo tengo más psicofonías que tú, sí, porque llevo más años, pero no significa que sepas más que tú, estoy igual. Entonces, Más claro el agua. disfrutar de salida, no solo leáis libros, probar, hacer inventos, hacer, no sé, hacer una teorías locas. Yo creo que eso se vive en la gente que salimos. No sé. Pero Ahora mira, no hemos hecho espiritismo. Una cosa del espiritismo es preguntar. Ahora mismo puedo decir, me puede dar un golpe, muéveme algo y tal, pum, pa, sud. Puede ocurrir, pero no tengas duda que sin pedirlo, si esas entidades X están aquí, si quieren hacerlo lo van a hacer. Si quieren tirar un trípode lo van a tirar. Lo que pasa es que estamos con un respeto, estamos ahora tranquilos charlando, pero quizás si pedimos, a lo mejor sí ocurre, no lo sabemos. Y cuando quieras le damos. Y yo lo que veo es que con el tema de la lectura, de estudiar, es un factor muy importante, por lo menos para mí, porque sabes diferenciar o reconocer, vale, pues cuando pasó en esta experimentación esto, el compañero luego comentó tal cosa y este fenómeno puede ser a causa de esto, no de lo que nosotros pensábamos. O sea, yo creo que la formación en todas las materias para mí es importante. Para mí es importante formarse. Pero, claro, no es lo mismo el coger un teléfono y mira, viene acorde que una pregunta que te voy a hacer. Si tú te das cuenta con los años, dices, a ver, yo soy una persona que le gusta darle al rec, silencio absoluto, control absoluto, y lo que entre para mí personalmente es virgen, ha entrado limpio, sin tener que, no manipular, no se me entienda mal, pero sin tener que utilizar ningún tipo de aparatología que pueda hacer de portador o que yo crea que ha servido como portador, ¿vale? Si ahora mismo esto se pone a caminar por aquí, claro que podemos luego reproducir la grabación y ha podido entrar una voz. Ha sido a modo aporte en el cual esa energía, ese movimiento, ese sonido ha podido coger esa energía, esa materia en la entidad y reproducirla como una voz. Vale, pero es que, como está hablando Daniel Barrios, su opinión personal es quietos, silencio absoluto y efectúa la pregunta que tú desees. Y lo que entre, para mí personalmente, ha entrado. Entonces, lo que te quería preguntar, tu opinión personal sobre los REM Pod, la Spirit Box, etc, 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 la Ouija, si esa puerta que abres, crees que hay gente que dice que sabe cerrarla pero luego no la sabe cerrar, opinión sobre todo ese tipo de aparatología. No sé. Dejemos un ordenador y una tasca a un lado. REM Pod, todos los equipos son válidos, pero todo tiene su momento Pero en esto, una mi investigación. pregunta no es esa. A ver, voy a recalcarla mejor. Estamos de acuerdo en que es bueno practicar con todo tipo de aparatología. Sí, claro. A cada experimentador le gustará una cosa más que la otra, tal. Lo que te estoy preguntando es, Héctor Quiroz, por tu trayectoria, para ti, ¿qué es lo mejor y por qué descartas otro tipo de aparatos? Ah, bueno. Lo mejor para mí es Todo todo. vale, Todo pero- para mí, sí. Para mí pero tu experiencia. yo tengo REM Pod, lo pruebo, me gusta, pero tampoco me mata de hacer preguntas un sí o un no, porque no me llama tampoco mucho la atención. Tengo REM Pod. Medidor de distancia, también tengo, me han servido en el momento. Ouija, sabemos todo ya desde hace mucho tiempo que es la psiqui, que interviene con nuestras energías y esa entidad del lugar o espíritu, como quiera llamarlo, se comunica. A mí me gusta y todo lo he probado, me gusta, pero yo soy un apasionado de las parafonemas, de las psicofonías y no tengo problema en nada. Ahora yo cojo, como mi REM Pod me suena, pero tampoco me obsesiono 2 horas con el REM Pod. Un par de minutos
me da a mí una, no seguridad, pero me da, bueno, aquí hay algo, es como que te da más ánimo para seguir. La psicofonía es más difícil, el parafonema es más difícil. Estamos en silencio, no quejamos nada. Tampoco he pedido evidencia porque estamos hablando de un golpe, un ruido. Si hay un detector de medidor de campos electromagnéticos, genial, porque mides todo, sabes que no hay. Que tienes pico, no tienes pico, bueno, también me vale, o sea, ¿qué tal? Pero yo soy un aficionado, yo, de hace tiempo de los parafonemas, hace 2 años me he puesto a investigar con REMPOD, con medidor de distancia, he visto Kinet, he visto de todo, y yo creo que todo utilizado en su correcta medida está bien. Es que todo lo que tú marcas, si para ti está bien, porque ahora yo te vas a un sitio a investigar y pones aquí, por ejemplo, un medidor de distancia, y tú pides, y eso empieza a sonar y te da de la derecha a una distancia 3 metros o 5, y tú pides y empieza a funcionar eso, después tú lo cuentas o lo enseñas en las grabaciones y viene otro, eso yo no creo en eso. Pero tú es lo que tú has vivido esa experiencia. Ahora tú y yo no tenemos nada. Y se cae tu cámara, salta y se destruye en 1000 pedazos. Que no pase, ¿eh? Tú has vivido esa experiencia, la cuentas y después nadie te la va a creer. Entonces yo creo que equipos, en su justa medida, funcionan. La TCI, en chino, en árabe, si tienes respuesta y tú crees en tu corazón que está bien, ya puede venir un tío de donde sea diciendo que él mide los parámetros de la voz humana en un aparato, en un programa de Audition o sea lo que sea. Pero, ¿qué me estás contando? Estamos hablando de una paraciencia. ¿Qué me estás contando? Bueno, yo creo que todos los equipos valen en la justa medida que a ti te sirva. O sea, lo que vale para ti, te importa 3 pepinos lo que vale para los demás. Por eso una persona puede opinar, por eso, por si yo no me he sabido explicar anteriormente y no se me malinterprete, yo puedo opinar de que ese tipo de aparatos los he utilizado con mis compañeros y para mí no es servicial algunos, pero que para mí no sea servicial no quiere decir que no valga ese aparato. Claro. Lo mismo es servicial a algunos, pero aún así no me gustan a mí personalmente utilizarlos. Y otros considero que no son serviciales directamente, pero ni eso falta el respeto a los compañeros, porque luego que si en las redes uno le calla... A mí no me ha pasado, la verdad, nunca he tenido problemas públicamente, pero sabes que luego a veces hay piques de... Porque claro, como hay tanto ego personal en este mundillo... Fíjate, un pique lo que hay ahora es... Teléfono móvil no. Y va la gente que lleva... Bueno, yo llevo años. Teléfono móvil, tablet no, somos solo grabadoras Tascam. ¿Pero qué me cuentas? Solo las Tascam, vale. No. Pero si yo, ¿qué me cuentas, tío? Si hace 20 años yo llevaba una cinta de cassette. Y bobina abierta, ¿qué le van a decir a don Sinesio? Entonces ahora el móvil está preparado para voz. ¿Por qué no sirve? Sí. ¿Entiendes? O sea, yo creo que los aparatos importan mucho, mientras más, bueno, no mientras más no, sino que lo que tú creas que para ti está bien, está perfecto. Resultados que tú tengas en el sitio, no lo vas a saber más que tú y tus compañeros de investigación, todo lo más te van a criticar. Pero si antes usaba una grabadora que yo llevaba, un micrófono Philips, una de cinta y tenía ruido de fondo, y grababa psicofonía ahí, ¿cómo no vas a grabar psicofonías en un teléfono móvil? ¿Por qué no? Lo digital no sirve ahora, lo analógico, nos olvidamos de dónde venimos. Entonces yo creo que la gente, si yo grabo una psicofonía como mi voz, ya está esa envidia de, eso no es, eso es imposible. Pero tío, no es porque tú no tengas y te des el machaque buscando en todas las semanas en sitios diferentes, no has tenido la suerte, porque una psicofonía no es porque yo sea mejor investigador que tú o vayas más preparado. Esa es la suerte, tío. Hoy vengo aquí y a lo mejor pongo a grabar y tengo una grabación tremenda y toda la noche no grabo nada. O a lo mejor grabo 20 voces y tú has venido al mismo sitio y no has grabado nada. Yo creo que es la suerte del experimentador. Y las personas, el foco. Mira, lo mismo hoy venimos y grabamos con cosas básicas y porque no nos vamos a quedar por la noche, porque llevamos desde las 9 de la mañana, pero tenemos familia, ambos, pero que sabes que por mi parte me quedaría hasta las 5 de la mañana. Hombre, yo también. Pero, y más hoy que estamos aquí, es nuestro, la barranca es nuestra hoy, pero a lo que quiero llegar. Y mira que es difícil por toda la gente que suelen venir aquí, y los vándalos,
Hoy estamos solitarios, tío. Es No que hay no me lo nada. creo, no me lo creo. Si es que estuve hace una semana yo aquí. Y esto está Algo ya- aparecerá por aquí, a ver si tenemos suerte y grabamos algo. Vale. Pero es lo que hay, Dani. Yo creo que hay que invitar a la gente en tu canal. También invito al mío, aprovecho, nunca lo hago porque creo que el que te gusta algo te sigue y ya está. Pero yo creo que entramos en otra época de tecnología y también de esa investigación de coco para, como te dije antes, de la investigación y hacer experimentos, disfrutar haciendo experimentos, irnos a investigar, que si el otro grabó un monstruo, tú no vas a ir al mismo sitio y vas a grabar un monstruo, no. Pero tú a lo mejor grabas otra cosa y eso, buscar grupos, buscar gente afines y pasarlo bien. Y no quedaros con ese hola, sí, hay palabras más largas, frases mejores hechas, y a lo mejor esa frase que has grabado al principio a las 10 de la mañana y la última del final de las 6 de la mañana del otro día, cuando la gente siempre va por toda la noche, sacas una conclusión de una frase hecha. Yo creo que nadie hace, que hemos grabado hoy esto, y si juntas esa frase, pues a lo mejor te da alguna cosa que no sabemos. ¿Sí? Sanatorio de Sierraspuña, Murcia. Murcia. A mí me ha pasado eso. Eso que acabas de decir. De una palabra sin sentido, una tal, otra tal, y luego unificar los 6 posibles registros y formaban una Eso frase. sí, yo soy Formaban una de... frase. dejo claro, yo soy de psicofonías puras y duras. Así se grabó, lo que más hago, subir volumen, y a lo mejor si tengo mucho ruido de fondo, metes una ventana de ruido para quitar el ruido de fondo, pero no pongo ni al revés, ni al derecho, ni busco cómo encajar eso. A mí Yo no creo me que gusta. no. no Eso me no... gusta. A mí me Entonces gusta- eso ya no sería. A mí me gusta natural y como muchísimo y sin que quiera amplificar. Subir volumen, que es lo normal, porque tienes que subir volumen. Ya está. Repetirlas 3 veces, pero no, Mira, si no tiene que- trabajarla con filtros, con tal, porque ya pierde calidad y es más como que quieres prepararlo para que el seguidor, la persona que lo Bueno, vea, colocar lo que tú escuchas. Otra cosa importante en la psicofonía. Yo tengo un oído, un parámetro, y ahora tengo 50 tacos. Mi oído ya no es igual que el de 20 años ni igual al tuyo. Entonces yo a lo mejor escucho, te lo dijiste antes, en una psicofonía una frase, y a lo mejor para ti no es perceptible muy bien esa frase, pero detrás tú escuchas la psicofonía que está detrás. Y otro a lo mejor de cualquier edad no escucha esa psicofonía detrás ni la primera mía, escucha la que está más alta. Y después otro escucha otra voz. ¿Cuál es lo correcto? Yo creo que son todas correctas según el oído que tengas y tal. Yo pedí audición también en este oído. Y ya lo grabo, eso no lo escucho, pero llevo aquí, fíjate, un audífono que me multiplica como si fuese un tasca. Yo he vivido en Pero la luna. he tenido psicofonías que han entrado muy fuerte, que yo lo he compartido con mi mujer, y a mí me decía una frase, y ella me decía, no, no dice eso, dice esto otro. Y cuando prestas atención, también dice lo otro. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo porque en la Cueva de la Luna, por ejemplo, con un compañero, con Juanma Guedeja, que por una cosa que hicieron en la SEI, Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, igual que Pedro es el presidente, Juanma, con ese batiburrillo que hicieron de gente que entró, que tal, al final es el número 2. Y fíjate, hablando con él meses después o años después, es cuando salió el tema. Te quiero decir que no va en plan de yo soy el presidente o he sido tal o he sido cual. Hay muchas medallas le gusta a la gente. Y te quiero decir que esta persona es súper humilde y me encanta la gente natural. Pero bueno, quitando eso a un lado. Con Juanma nos dimos cuenta de eso, de que podemos tener distintas frecuencias. Exacto. Tú puedes estar escuchando una voz que dice X y yo a la vez puedo estar escuchando en ese mismo registro otra voz que dice X. Y al final, cuando yo te digo lo que escucho y tú me dices lo que escuchas, al final conseguimos dar con las distintas voces y te das cuenta de que son voces que están intercaladas y cada una está diciendo una frase distinta. ¿Y eso realmente importa? Esa es la pregunta. Si es un Lo que mensaje yo creo que lo que importa es que reseñable. ha grabado algo de tipo paranormal, la psicofonía, lo único, o parafonema, que está reconocido como científico. Si has tenido eso, ya sea diga una cosa o otro, has tenido un resultado. Entonces, ¿qué más te da que tú entiendas eso y tu compañero entienda otro? ¿Qué más da? Tienes un parafonema para que después viene otro y te diga, eso no es una psicofonía porque tiene que... Es que, ¿dónde está el manual, tío? Yo escucho al otro, pero si viene con esa prepotencia... Igual No, que pero a lo que voy, entra es por aquí, correcto va a los salir dos. por aquí.
Es correcto lo que escucha tu compañero, Sí, sí, sí. es correcto, es según tu nivel de audición que entra. La psicofonía no sabemos si entra realmente en... Mira, hace tiempo, así hablando con tonterías, me puse con un amigo, lo voy a mencionar porque es amigo mío, Me saco del plato. Sigue. de investigar en sonidos subsónicos, sonidos bajos y con un osciloscopio, pues Ajá. empezamos a hacer experimentación y también se cogen psicofonías. Entonces yo escuchaba una cosa y él escuchaba otra. Pero lo que está claro, como tú y yo aquí, no hay nadie más, estamos grabando y a lo mejor nos entra un parafonema y yo escucho un ¿qué tal? Y tú a lo mejor escuchas chaval. Pero no había nadie, o sea que mientras más claro también, mientras los equipos, si tengas tú más experiencia, también sabes un poco mejor lo compuesto y lo recibido que antes de estar ahí. A lo que voy yo, que no... Y que el oído Que hay no que hay entrenarlo nada, también. no hay un manual de que te diga esto sí y esto no. Y que el oído también hay que entrenarlo, que lo mismo tú los primeros días que estás experimentando no aprecias ni la voz donde ha entrado. Y los compañeros pueden ir diciendo, mira, no escuchas ahí cómo va entrando y tal, lo mismo con los labios, se lo tienes que ir marcando y tal, pero lo importante es entenderlo tú, escucharlo tú, apreciarlo, pero te tienes que hacer también al oído a cómo es la acústica de una psicofonía. Y recuerda que si te vienes a grabar a este sitio o a cualquier sea, lo que tú recibes es un mensaje para ti, que después tú lo pones y lo compartes con otra persona. Claro. Pero ese mensaje ha sido escuchado y grabado por ti, entonces no importa, Y a no veces... importa quién es más que otro. En este mundo no hay nadie en el mundo del misterio que sea capaz de decir esto sí o no. Por un programa de audio, yo creo que no. Yo creo que lo vivido, a lo mejor tuvimos una experiencia, ahora vivimos una experiencia que no lo capta ni la cámara de audio, ni la cámara de vídeo, y sí no hemos llevado algo que no lo han registrado, pero es una experiencia, o sea, es verdad. O sea, yo creo que esto no hay, Nadie tiene no hay el don de parámetros, la- no. Nadie tiene el don de Hay la que verdad. disfrutar tranquilos, Eso es. disfrutar. Ya está, Eso bien. sé que ese es el mejor mensaje. Ya está. Naturalidad, no contaminar ni que te contaminen. Y para finalizar yo te quería comentar simplemente, es que mejoró, sinceramente. El Alamín, que también lo conocemos ambos, Bueno, sí. el poblado abandonado del Alamín, ahí yo en la entrevista que tuve con esta señora, con doña Pilar, además de que te dé datos, que te diga la capilla, la iglesia, cómo estaba todo montado, la casa del marqués o el ayuntamiento, como lo llamaban, y realmente era el convento de monjas, y detrás, y también era la sala de curas y detrás la piscina, cosa que mucha gente pues... Luego otros van montando películas, el cura se lió con la monja y tuvieron un crío, y el cura asesinó a la monja y al crío y se tiró por el campanario, etc, etc, etc. Dentro de todas esas cosas, a mí lo que me joroba es que hay gente que a ti te habrá pasado en otros sitios, de ¿dónde podríamos ir a experimentar, Dani? ¿Dónde te gustaría o dónde estás interesado? Y yo he dicho, pues mira, ya he ido unas cuantas veces, y porque yo creo que investigar no es vienes hoy y ala, vámonos ahora a Zaragoza y luego volvemos a Madrid a otro sitio, luego nos vamos a Toledo, luego a Murcia. No, yo creo que dentro de esas salidas también hay que tener un enclave y continuidad. Hay que ser constante para familiarizarte en el enclave, además de recopilar luego historia del lugar, del sitio, tener más conocimiento del sitio, pero familiarizarte con los sonidos, los animales, etc, etc. Pero a mí que me digan que, yo paso de ir al Alamín, eso está muy trillado. No, perdona. Que tú digas que está muy trillado y que yo no obtuve nada cuando estuve allí, eso no quiere decir que luego vayamos nosotros y no vayamos a obtener ningún registro parafónico. Claro. O ningún tipo de fenómeno paranormal, aleatorio, el que fuere. No, es que hay gente que es que ya, como ha estado allí un día y no vivió ningún tipo de fenómeno, ahora ya, cortamos Eso el no grifo existe, claro. y ya no vale para nada. No, no, no. Constancia. Yo creo que constancia. Y reitero, que porque es que es como lo siento, en que ya no es solo por el enclave, por la historia del enclave, por la aparatología que llevemos, yo creo que uno de los puntos más principales es el testigo que va. Yo creo que eso es un punto a favor, ese foco para esas posibles entidades, si quieren interactuar o no. Yo te voy a poner un último ejemplo. Hoy estamos con grabadoras, con videocámaras y poco más. Deja el REMPOD, deja esto, deja lo otro, dejemos todo hablado, a la antigua usanza, como tú muy bien has dicho.
¿Quién no te dice a ti que tú te quedas esta noche, que no lo vamos a hacer, pero es un ejemplo para una futura? ¿Quién te dice a ti que tú vienes aquí, 2 personas solas, 3 personas, cosas básicas de antaño, y obtenemos registros y cualquier tipo de fenómeno inexplicable? ¿Y quién te dice a ti que vas una semana después y dices, buah, ahora que voy con el grupo tal, que están actualizados en aparatología de todo, y llevan 6.000 euros en aparatología, buah, si el otro día con estos dos viví lo que viví, presencié lo que presencié, ahora con todos estos aparatos, vamos, le veo hasta si tiene alguna herida la posible entidad, imagínate. Y lo mismo vas ese día tan preparado y no tienes Hay unas nada. palabras de viejos investigadores, de los No tienes antiguos, nada. de los padres de la investigación de fenómenos paranormales. Hablamos de Germán Argumosa, Fernando Jiménez de los, etcétera. No quiero mencionar nada más, porque podíamos dejar a muchos fuera. Pero ellos decían que todo esto depende del corazón del investigador. Ya está. Puede llevar equipos de 500 euros, grabadoras, que si el corazón del investigador en ese momento no está puesto, a lo mejor coges tú una grabadora china y coges una parafonía o con tu grabadora china y grabas un fenómeno, la bomba. Y yo que llevo grandes cosas con grandes marcas no llevo nada. Yo creo que lo que importa, siempre yo decía, que lo importante es el corazón del investigador, y ahora yo sumo con mi experiencia que no solamente es el corazón del investigador, sino también tienes equipos para testificar. Si tú quieres testificar, pues llevarás buenos equipos para que la gente lo crea. O si no, no pongas ni enseñas tu psicofonía, son para ti, pero si yo quiero ponerla para que alguien las escuche, o los parafonemas, pues tengo que llevar, mientras equipo de más calidad, mejor. Pero tampoco significa que porque tenga mejor calidad voy a tener mejores resultados. Sí, porque si no se manifiesta... Es el corazón del investigador, siempre se ha dicho. Eso es. Estoy de acuerdo totalmente. Y ya está. Viene a decir con otras palabras lo que yo quería expresar, que depende del testigo, de la persona que esté allí, si es receptiva, si no es receptiva, aunque no sea, o no que se considere esa persona sensitiva, que tenga ese don que le han regalado, sea por el que fuere de nacimiento, o que lo haya trabajado con los años, pero yo creo que también depende mucho de eso. O sea, las cosas que uno ve a día de hoy, dices, vaya película que están montando en este directo, ya sabes a lo que voy, exploradores, urbex, totalmente respetable a los amigos, compañeros que tengo yo de urbex, de exploradores, de todo, de experimentadores, de investigadores, de todo. Pero es que ya sabes, es que en comentarios uno ve de fondo que ha visto un monje en la pantalla, el otro dice, Luis, he visto detrás tuya un bebé, o he escuchado la voz de un bebé, y me ha parecido escuchar agua. Y ya la semana siguiente ya no son exploradores. Hostia, te voy a hacer un inciso, ¿eh? Termino rápido. Sí. Ya no son ni urbex ni exploradores. Es que luego a la semana siguiente ya son investigadores y van a presentar el vídeo editado de la casa del monje que asesinó al bebé. Ya tenemos la película montada. Y a mí eso, personalmente, es que no quiero hablar mal, pero es que son películas que montan que eso, a la larga, hace daño al misterio. Claro. Porque esto, y termino de verdad, esto, para mucha gente que pueda ver esas cosas que te estoy mencionando, esto ahora cuando hagamos una sesión parafónica es un aburrimiento para ellos. Claro. Yo te voy a hacer un inciso en todo eso que... Bueno, el inciso que te voy a hacer es lo siguiente. Me gusta la psicología, la estudio un poco, y he aprendido también de psiquiatras. He tenido amigos psiquiatras y tengo vecinas psiquiatras que ellos me hacían una fórmula, y es verdad, tío, que no es porque tú veas cuando está un enfermo que toma medicación y él ve seres que le atacan o seres que le hablan al oído, no porque tú no lo veas significa que no existe, porque para esa persona sí existe. Con eso te digo todo. Entonces, esa persona que está en un vídeo, en un sitio y ve pasar algo... No, el público, los comentarios. El público, los comentarios, Vale. Y ven que estamos aquí tú y yo, y ellos ven, ¿ha pasado por detrás una figura en la sombra? Pues tío, no porque tú y yo no la veamos... No deje de existir, vale. Para ella sí existe, ella lo vio. Pero que estoy de acuerdo, pero a lo que yo voy es de que, uno,
para mí, aprovechan los comentarios de ese público Bueno. para montar la película, como yo digo. Sí, te entiendo lo que vas. 2, todas las investigaciones. Todas las investigaciones, si no hay monjes, hay bebés, si no hay una mujer, si no hay una dama de blanco, si no hay esto, todas, y muchas gracias seguidores, porque nos han visualizado 5.000 personas, no os olvidéis de darle al like, seguir siguiéndonos, Bueno, hermosa familia, bla, 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 y a la siguiente investigación, porque ya no es Urbes, ya es investigación, volvemos al sitio de la casa del asesino. Y otra vez vamos a ver una monja, o vamos a ver esto pasar, o vamos a Bueno, tal. eso yo ya me he hecho más permisible. Si tú ves que eso ocurre, Yo te lo compro lo que has dicho, pero pues siempre. cambia de canal. No, pero sí que yo... Cambia de canal y ya está. Totalmente ¿Sabes? de acuerdo. Que yo veo un hostia y él, hostia, venga, no, Totalmente. ahora que, venga, Dios, cambias. Pero yo creo que no criticar, cambias y ya está. Yo creo que igual que ahora decir, fíjate, que para mí cuando tú ves ahora mi canal, yo estoy recién, este canal arrancándolo este año, porque antes vídeo muy a lo lejos, pero estoy poniendo vídeos ahora. No puedo decir yo, oye, porfa, ping, suscríbete. A mí eso me aburre cuando estoy viendo ahí, pone ping, pero si te vas y le gustas a una persona y Sí, te ya lo mira, sabes. te va, ¿cierto? No se se va, te va a se va a olvidar. suscribir. Si te ha gustado lo que has visto, no te vas a olvidar y vas a decir, mira, antes claro. de terminar el vídeo, el directo, vamos a darle. Pero que, créeme lo que te voy a decir. Y Pero te- lo que y te ocurre digo es, sí, seriamente, ahora voy a la parte yo no de- sigo eso todos los días, Pero ahora lo que tú vas... pero me mandan cosas Sí, también, sí, amiguetes. ahora lo que tú vas a lo que, un poco hablando de lo que tú me dices, que sí, también hay gente que lleva 2 días y investigando y han grabado una psicofonía y ya son parapsicólogos, ¿entiendes? Ya son Nos otras vamos cosas, lento. pero bueno, eso yo creo que no, para mí no es relevante. El que gusta te mira y el que no, pues cambia de canal. Yo seré aburrido para mucho, lo que yo hago será una caca, ¿sabes? Pero para mí es importante y a otra gente sí le gustará y tal. Pero yo creo que vamos por un camino. Yo siempre digo, llevo 35 años en el mundo de la investigación de fenómenos paranormales, que son muchos. Pues esa gente, me gustaría verla dentro de 30 años Sí. si están en el mismo sitio que yo. Sí, sí, sí. Sí que tendré Y aburrido. con ilusión, que yo no es que me Ilusión, conste, es que lo estoy viviendo hoy. La cara y el ver los pasillos, las sensaciones, lo que hemos escuchado, la voz en directo, el para que he escuchado un hola, todas esas cosas, es que el de ver los ojos O como sea, los tío, abre, yo creo y lo es que- paranormal. Es que... Lo busco. Creo en puertas tridimensionales. Lo creo. Creo en ficheros atemporales. Lo creo. Creo que hay seres inteligentes. Lo creo. Creo que hay espíritus de seres fallecidos. Lo creo. Pero si no salgo a investigar, no me voy a tomar con ellos. Si ahora te gusta a ti, por ejemplo, las carreras, tarde o temprano en tu vida te habrás cruzado con Fernando Alonso y te habrá dado un autógrafo o lo habrás mirado de lejos y dices, hostia, ahí está. Es verdad. ¿Sabes? Verdad. Entonces, esto es lo mismo. En Constancia. algún momento me tocaré con algo que yo me he tocado con cosas y digo, hostia, eso me lo guardo para mí. Mira, hace poquillo, es una tontería. Lo La que pregunta es siempre hago en los de tú a tú. Bueno, di la tontería que dices y que... Una tontería, ¿qué sí. vas a decir? Fíjate que yo me voy a mi hija monta caballo, pum pum, y la llevo y había un tío como tú hablando conmigo. Unos rubitos de ojitos claros. No soy futbolero. Vamos a tomar un café. Y de ahí viene mi hija mayor y me dice, hostia, mi mujer, ¿sabes con quién estás hablando? No. Es Toni Kroos. Digo, ¿quién es ese, hombre? Ese futbolista de Real Madrid. Pues vale. Pero si fuese tú futbolero y lo ves, para ti sería la bomba. Claro, sí, Pues ¿verdad? esto es lo mismo. Yo voy aquí buscando, encontraré algún día el fenómeno, me encontraré, me llevaré una experiencia, un susto, me he tocado con él. Viene otro y ve esto y hace y sigue su camino. Así. Pero Tonterías. si quieres experimentar y llevar esos años que tú dices, es constancia, es ser amante por el misterio, por los enclaves, por el respeto, por todo, por lo que quiera que haya allí. Y ojalá cada vez avancemos más, evolucionemos más y nos den ese gran regalo, que sepamos algún día dónde vamos, después de Y desencarnar. eso es una gran charla, Pero, joder, que sí es una gran Yo charla. tengo ya mis cosas que antes te las dije, a mí se me va la perona, así que no me preguntes. No, Pero no se te va la yo creo que eso es lo bueno de llevar tiempo, de Más intentar dudas, ¿no? buscar, es que saques tus hipótesis, aunque sean locas, nadie te puede decir que estás en lo incorrecto, porque no hay nada correcto e incorrecto. Si supones esto, es que cuando yo los pongo a compañeros,
Piensan la mayoría como yo, otros no, y está bien ese debate con un cafecito, con una Coca-Cola o en un sitio como esto. Rato sería una aburrimiento. Como tú dices, un de tú a tú, ¿no? Ya está, de tú a tú. Si Está bien, y no te por eso vamos, de aquí nos vamos y somos amigos, tío, no... Eso es debatir, pero debatir bajo la experiencia, no porque he visto un vídeo, he visto a otro y ahora yo me lo sé todo. No, hay que pasar frío. Ahora estamos con mucho frío, pasamos noches a veces diferentes a otra gente, pero para hablar de un tema hay que saber y hay que tener experiencia. No puedo hablarte yo ahora de medicina, me leo 3 libros y ahora cuando vas a la universidad te sales de médico y ¿qué te dicen? Tienes que hacer práctica. O si no, ¿cómo saca sangre a esa persona. Mira, eso tengo experiencia. Un médico estaba enfermo y mirando ahí a mi hija que estaba enfermo se quedó una vez súper coja que me asusté. No tenía nada. Y la tía, se ha dislocado la cadera, una médico, no sé qué y tal. Y no me conformé con eso. Me fui al hospital. Y en el hospital viene un hombre mayor, un pediatra. Y dice, la niña ha tenido constipado, ha estado resfriada así hace 15 días. Me dice, cuando una niña está constipada o está resfriada, cuando es pequeño, puede ser la semana o 15 días, puede que sí o puede que no, pues se quedan un poco de la cadera. Ha sido un resfriado. No. Pero de todas formas, si tú te quedas tranquilo, que yo sé, le hacemos una radiografía. Sí, por favor. Pues espérate entonces los 40 minutos. Perfecto. Experiencia. La experiencia es un grado. Está más claro que el agua. Está muy, muy, muy claro. Nos podemos poner a hablar de Sierra Puña, de Viana de Cega, de esto, de tal enclave, y nos tiramos horas, ya lo sabes. Lo que tenemos que hacer es una charla de tú a tú en un sitio de investigación con un par de personas y disfrutar de un enclave y de esto, de compartir en un mismo sitio. A lo mejor ahora no sabemos lo que ha entrado y nos llevamos una sorpresa. Sí. O a lo mejor no llevamos nada, que no será la primera vez que no me llevo nada. Pero sí me llevo algo muy importante hoy. Yo escuché cierto, y te miré y nos quedamos mirando lo que escuchamos tú y yo, y eso ya es una evidencia de aquí. Te he enseñado una psicofonía que grabé hace muchos años, que no es una psicofonía ni es un susurro, es una voz paranormal, clarísima, que tiene respiración y tiene un montón de que te quedas alucinado cuando lo escuchas bien, pero es el mensaje que es un mensaje tremendo cuando lo piensas, tío. Sobre todo que el testigo principal que eres tú y era tu amigo, lo que sientes internamente... Hombre, no internamente la verdad que con el tiempo no siento nada, pero no sabe, porque ya me llega la duda. ¿Eso realmente ha sido la voz de ese compañero mío? ¿O ha sido una entidad que me ha visto venir a este sitio muchas veces, ha imitado la voz de mi amigo para crear en mí un sentimiento para poder de alguna forma alimentarse de mi energía? Y lo sigues trabajando después de tanto tiempo. Me refiero a que no... Pues fíjate, yo en ese sentido soy de otra forma. Yo lo que percibo al sentir esa vivencia, esa experiencia o ese registro, de la manera que lo he sentido, no es que me cierre en banda y diga, es así, punto. Pero no le vuelvo a dar vueltas y vueltas y vueltas. Sí. No es vuelta, lo que pasa es que venía aquí... Me quedo con lo que siento ya. No, yo nada ya, pero como digo que venía a este sitio, digo, me la voy a cargar en el móvil para que la escuches de cuando yo he venido otras veces, he grabado este parafonema y está guay, está bien, está muy clara. Bien compartir. Pero está visto que aquí se han visto sombras, ¿eh? Aquí hoy vi una sombra abajo así que cruzó por abajo y no estaba grabando con el móvil. Pues ahora quedará en vosotros decir, este es mentiroso, pero es que ha sido así. El amigo Luis, aquí justamente, que me estuvo la semana pasada para este proyecto que estoy haciendo ahora, aquí vinimos luego a grabar y me contó una experiencia también que la presentaré, si eso pondré aquí una imagen sobre lo que estoy hablando ahora. También vio en este pasillo una sombra pasar claramente por el pasillo. Luego, cuando tuve yo la experiencia del amigo que en la ventana detrás mía vio una persona que estaba mirando. O sea, ese sí me gustó. Luego, estando allí, vio otro compañero, vio en este edificio donde estamos nosotros cómo corría no era una silueta, una neblina, vio como una persona, una entidad negruna, cómo corría por la fachada. Más luego las experiencias que tú estás hablando.
Hay que colocar una Y cámara hoy, de esta. y hoy esa posible sombra Sí, sí, sí. en la azotea. Hay que colocar una cámara de esta de infrarrojo, irnos a otro sitio y monitorizar ahí un ratillo, pero así como espía. Colocar, irte. Atornillar por ahí una cámara, esas que duran 24 horas, o esas cámaras que hay de caza, que te alimenta por cualquier sitio, y vigilar un sitio, como tú dices, constantemente, porque a lo mejor hoy no ocurre nada, ni mañana, pero cuando hoy no hay nadie aquí por la noche, que ya ahora nos vamos y no creo que venga nadie, a lo mejor en ese momento grabas algo y te llevas una... Eso hay que... Con Night Shoot, Tecnología, ahí se puede usar al tecnología. día siguiente venimos a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana y la recogemos. Y a ver qué hemos captado. Y así una semana. La Bueno. cargas, otro día, y a lo mejor en una semana no, y a lo mejor a los 20 días captas algo que nadie ha captado. Es que eso es lo que no somos constantes. Yo vengo a este sitio y ya hasta la próxima, y me voy a otro sitio, pero como dice Daniel, si colocas aquí y mañana vienes, colocas cámara, Constancia. mañana cargas esa cámara, mañana cargas y tarjeta y memoria y revisas, a lo mejor hoy no. Como le digo yo a mis hijas, no va a ser hoy mañana, ni va a ser pasado. Pero pasado ocurrirá. Y va a ocurrir en algún momento, pero claro, estás ahí. Entonces no conozco a nadie todavía, muy poquita gente, que haga un seguimiento de esto, por ejemplo, durante un mes. Hoy vienes a cargar tus tarjetas y cámara y durante el mes. A lo mejor te sorprendes. Y hay que analizar esos vídeos y esos audios. Y a lo mejor nos sorprendemos si hay algo que nunca ha grabado y no lo ve y no lo va a ver nadie. Sí, Pero sí. claro, hemos sido constantes 30 días durante 24 horas. Esto lo veo yo en los halcones peregrinos, me gustan las rapaces, soy halconero, que gente pone cámaras a los pollos desde que son un huevo y nacen 24 horas y vas viendo tú por la cámara cómo van hasta que vuelan del nido en otros países. Y aquí también, en Madrid, y vas viendo eso. Pues si eso mismo lo hiciéramos a nivel de esa investigación, sería una gran investigación. Mira, tengo que decir para terminar por mi parte, lo voy a subir a Respuestas del Más Allá, al nuevo canal. Se llama La Leprosería. En ese sitio, haciendo Respuestas del Más Allá, resulta que yo tenía una espina de un vídeo con una videocámara caza, en la cual siempre he dicho que yo escuchaba una voz. Se medio analizó, se revisó, tal, hicimos el vídeo, el montaje, tal, y pasaron los años. Bueno, pues te puedes creer que pasaron tranquilamente 6 o 8 años, y a la hora de hacer el libro de Respuestas del Más Allá, me dio por ver los vídeos, me dio por escuchar los audios, los registros, tal, pero me dio por ver sobre todo los vídeos, porque yo tenía esa espina. ¿Te puedes creer que lo que para mí, en más de una década que llevo en este mundo tan apasionante, te puedes creer que el mejor registro para mí obtenido es justamente ese? No lo obtuvimos en el momento, fue una videocámara caza que lo cazó, se quedó durante 30 segundos grabando y se dejó pasar. Pero yo tenía esa espina, pero no es vagueza, no es nada, es simplemente que pasó y ya está. Sí. Y luego he vuelto a experimentar en esa leprosería años y años y años, pero se quedó ahí, en stand-by. ¿Te puedes creer que luego reproduciéndola para mí es el registro parafónico más claro, que vamos, esta noche te lo voy a pasar, más claro que yo he tenido en mi vida, y lo voy a publicar, por supuesto. Lo tenía en De Tú a Tú con Daniel Barrios, pero lo voy a quitar porque voy a meter todas las experimentaciones en Respuesta de Más Allá. Bueno, pues, ¿tú sabes lo que es escuchar una voz femenina claramente, como se oye decir, la 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 la, Santo Francisco, pum, te quedas, Y se te pasó. te quedas, sí, claro, se nos pasó, es que se nos pasó, yo decía que escuchaba algo ahí, pero por X o por Y, llámalo que es absurdo, llámalo como, titúlalo como quieras, pero fue así, si no estaría mintiendo. Bueno, pues editando el vídeo, montándolo todo, yo creo que se va a entender claramente, pero lo que se oye es un audio limpio, natural, ni se amplifica, ni se ecualiza, no se hace nada, es tal y como se escucha. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es que luego yo, cuando digo la palabra investigar, no es que diga yo soy un investigador, tal, que no se malinterprete, por favor. A lo que quiero llegar es de que luego yo, en ese sitio, he tenido constancia. Y como he tenido constancia, he tirado de archivos, como tú sabes que vamos a ir juntos a ese nuevo proyecto que tengo después de terminar La Barranca, pero es que en ese sitio, Héctor, y que nos quiera ver el día de mañana,
tirando de hemeroteca, tirando de archivos, ayuntamientos, que comenten una cosa y digo, vale, pues me voy a meter en la historia de esto que he recopilado. Y informarte. Al final, como digo en Respuesta del Más Allá, no me importa destriparlo y decirlo, es un orgullo comentarlo, y más contigo estando aquí hoy. ¿Te puedes creer que iba un grupo musical con 2 personas muy famosas? No voy a decir los nombres, quien quiera que lo vea en el libro, pero, bueno, no, miento, tampoco lo digo en el libro, no quiero contarlo. Eso es porque no quiero. Pero sí, lo que digo es esto, es que el día que obtuvimos ese Santo Francisco, haciendo todo ese estudio, ese tipo de investigación, ¿sabes qué día era cuando iba ese grupo musical de esas 2 personas famosas a tocar el día del santo patrón, que iban los familiares a bailar con los enfermos? ¿Sabes qué día era? El día del patrón. Y ese patrón, su nombre era San Francisco de Asís. Y esa voz cantarina, de voz femenina, era Santo Francisco, y justo el patrón era San Francisco de Asís. Pues ahí está toda la conversación que hemos tenido hoy, ahí tienes, que te quedas con eso que es tuyo, y ya puede decir cualquier persona lo que quiera, pero tú sabes que es tuyo. Total. Héctor, Héctor, muchas gracias. Me la he pasado muy bien Sí. hoy en esta investigación. Que mira, Hemos hecho un montón de cosas. bien acorde esto de lo que decía de la limpieza. ¿Esa se ha apagado? No creo. Yo no sé, ¿está con infrarrojo? No hemos grabado nada de lo que hemos hablado. Sí, hombre, está grabando. ¿Está apagada? ¿Está grabando? No. ¿Está trabajando? Que sí, que sí. Voy a poner el Night Shoot. ¡Hala! Ah, vale. Puesto el Night Shoot. Y bueno, pues nada. ¿Está grabando? Un placer haberte acompañado hoy. Me lo he pasado bien, tranquilo, hemos estado a gusto, hemos dado nuestro rollo, como tiene que ser, tranquilitos. Naturalidad, esto. Sí, como somos Naturalidad. nosotros, ya está. Hemos comido bien. Hemos comido lo mejor, no he podido más, así que muchas gracias por todo, Dani. Ya te digo, así siempre vamos. Esto parece que es el principio de una bonita amistad. No nos conocíamos, No. Hoy ha sido el primer día. No, hemos hablado telefónicamente y hemos compartido opiniones y tenía pinta que esto podría surgir y creo que ha surgido. Me voy muy satisfecho, muy contento y no hay nada mejor que escuchar la voz de la experiencia y una persona experta que lleve tantos años, ya, experta no, pero no, lo digo yo. Yo soy un Lo dice- viejete en el manolete y ya Y está. lo digo yo, no lo estás diciendo tú, lo digo yo. Yo considero que es una persona experta. Conocimiento, experiencia total, pero tiene lo que más me gusta, naturalidad. Mira, Y con eso me quedo, que así sí se puede evolucionar, aprender, pero siempre con la sencillez y con los pies en el suelo. Así que, Héctor, de verdad, Muchas gracias. Gracias a ti. Y como se dice por ahí, hasta la próxima. Hasta la próxima, ya está. Vamos a hacer un par de sesiones, pero el de tú a tú hasta que he llegado con Héctor Quiroz. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.